A lo largo de la historia del ser humano, este se ha visto precisado a buscar formas para paliar enfermedades y traumatismos que se le han ido ocasionando en su vida. Llegamos a la actualidad, donde la medicina química forma parte de nuestra vida cotidiana. Mañana, tarde y noche, existen millones de personas en el mundo consumiendo medicamentos químicos. Pero en la actualidad existen también formas de curar, de aliviar a través de elementos de nuestra propia naturaleza sin necesidad de llegar a la medicina química. Y una de estas formas está presente en Quito, en un centro médico que lleva por nombre Ozonorrey, que justamente este año 2024 cumple sus 10 años ofreciendo su servicio. Ya en el nombre, ustedes pueden, por supuesto, darse cuenta de que se trata de un sitio en el que usted puede recibir el tratamiento con la ozonoterapia y además traumatología. No puedo ocultar que cuando descubrí que con el gas ozono se podían lograr cosas tan importantes en la salud humana, me sorprendí. Primero, no creía mucho en ello, pero después sabrán lo que pasó durante este podcast. Llegamos a ti gracias a Cejas Perfectas Eyebrow, una historia de manos expertas llevando perfección a tu rostro y haciendo brillar tu autoestima con la ciencia al servicio de tu belleza. Cejas Perfectas Eyebrow te recibe en sus 6 locales en Quito y Valles y puedes agendar tu cita a través de los teléfonos 099-393-4977 y 098-459-8278, también por WhatsApp. Las cejas, el marco del rostro y los ojos, la expresión del alma. Búscanos en redes sociales y visita nuestra página web para más información. Nuestro nombre lo dice todo. Cejas Perfectas Eyebrow. Ozonorrey, Centro Médico de Traumatología y Ozonoterapia, calle General Ulpiano Páez, 2426, entre Luis Cordero y Alonso de Mercadillo, sector La Mariscal, en Quito. O llama al Dr. Reinaldo Torres al 096-902-8922. También te ofrece consultas de traumatología y tratamientos con ozonoterapia a domicilio. Ozonorrey, vive feliz. Hotel Inti, el sitio ideal para tu estancia en Quito con una majestuosa vista del emblemático Parque Elegido. En la avenida Tarqui 6 de diciembre cuentas con todo lo que necesitas, también con opciones económicas. Infórmate o reserva a través del 099-937-8583. Hotel Inti, inspirado en las montañas de los Andes, en el corazón de Quito, creando experiencias. ¡Calmo y claro! Porque me acompaña mi amigo Reinaldo Torres, a quien voy a presentar con todos los títulos que tiene dentro de un ratito. Mi amigo Reinaldo Torres. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento en el que nos estén viendo en el mundo. Sí. Él es el doctor Reinaldo Torres Artiles y me auxilio de este documento, de este papelito, porque tiene varias titulaciones y no quiero que se me quede ninguna fuera. Es graduado de médico hace 36 años en la Universidad Médica de La Habana, Cuba. Es especialista en ortopedia y traumatología desde hace 30 años. Máster en urgencias médicas, profesor universitario, experto en ozonoterapia y ex vicepresidente del Colegio de Médicos Naturistas Tradicionales y Alternativos del Ecuador. Pero por sobre todas esas cosas, es un excelente ser humano y mi amigo personal. Gracias, Reinaldo, por estar aquí y por supuesto que nuestros espectadores en este momento van a estar muy agradecidos porque estoy convencido de que muchos de ellos desconocían de la existencia de una terapia a través del ozono, con el ozono. Y para eso estás aquí, mi amigo. Muchas gracias, un placer ser invitado acá para conversar sobre este método de tratamiento que es la ozonoterapia. Perfecto. Pero antes de llegar allí, para que nuestros espectadores te conozcan un poco mejor,
Quisiera conocer, Reinaldo, para que todos lo sepan, ¿cuáles fueron tus motivaciones? Eres el primer médico, el primer doctor que se sienta aquí en este podcast. Y siempre me ha llamado la atención las motivaciones que tienen los seres humanos para estudiar determinada profesión y después ejercerla en su vida. Yo en lo personal no podría ser médico. No tengo la vocación para médico, independientemente de que respeto y admiro el trabajo de los médicos, de todos los trabajadores de la salud. ¿Qué motivaciones te llevaron a ti a decidirte a estudiar medicina? Te comento, Giovanni, la decisión de estudiar medicina fue de forma natural. En mi familia, el único médico que soy yo. ¿Así? No tenemos antecedentes en la familia de médicos. Y siempre recuerdo, de niño, todos los juguetes míos siempre fueron juegos de médico. Jugaba a ser médico con mi madre, la operaba, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una vocación natural. Natural. Nadie influyó directamente en esta formación. Y como referencia, antes de ser médico, estudié fisioterapia. Y posterior a graduarme de fisioterapeuta, decidí comenzar a hacer la carrera de medicina. Y siempre digo, si vuelvo a nacer, sigo siendo médico. En mi vida es lo más importante profesión que puede ejercer un ser humano, y yo la vivo, la disfruto. Claro. Trabajar para mí como médico es una gran satisfacción personal. Nos agotamos, nos cansamos, son muchos años ejerciendo la profesión, pero sigue siempre prendida la llama del deseo de seguir haciendo el bien por los demás. Y me consta porque a Reinaldo lo conocí hace exactamente unos 10 años, más o menos unos 10 años, cuando recién iniciaba su centro médico en la capital ecuatoriana, porque yo tenía alguna dolencia en una rodilla y me supe de la existencia del ozono como un método para curar y aliviar también en varias cuestiones, pero lo supe a través de él, porque fui en busca de un traumatólogo y allí conocí este tema de la ozonoterapia y fue maravilloso en lo personal y en otras personas también que he conocido, ha tenido grandes efectos. Pero vamos a otra pregunta antes de continuar a ese tema de la ozonoterapia. Como ustedes han podido apreciar, el doctor Reinaldo no solamente estudió en La Habana, él es cubano, es un cubano migrante en el Ecuador, aquí en Quito, la capital del Ecuador. Y siempre es interesante conocer las interioridades de las personas que toman la decisión de migrar, de abandonar su terruño, su tierra natal, e ir a comenzar desde cero a otro lugar, a otro país en este caso. ¿Cómo se siente ser migrante, especialmente en los primeros tiempos en que ocurre este fenómeno, en que llegaste, por ejemplo, a Ecuador? ¿Qué sentías? Ser migrante es difícil, es difícil. Es tomar una decisión en tu vida, ya entrado en años además, migrar, dejar familia, dejar la tierra de uno donde nació y venir a otra tierra. Esto constituyó para mí un gran desafío. Te comento, este no era el destino inicial de mi salida de mi país. Yo me iba para Chile, tenía todo coordinado en Chile, pero por suerte a un médico que está acá cubano, que fue alumno mío, me comentó, me imbuyó
venir al Ecuador. Bendecido él por haberme alumbrado, abrirme el camino, y ya son 10 años que llevo en esta hermosa tierra. Esta es una tierra que me acogió en su vientre y es mi segunda patria hoy en día. Esta es una tierra bendecida por las manos de Dios, donde hay de todo, y yo me siento muy, pero muy feliz de vivir en este país. ¿Llegaste para quedarte aquí? Llegué para quedarme. Sabe que en los cubanos hay algo característico, el llamado sueño americano. Claro. Ese nunca ha estado presente en mí. De aquí no me voy. Llegué aquí. Sí te digo que es difícil en los primeros tiempos llegar a una tierra donde hay otras costumbres. Claro. A pesar de hablar el mismo idioma español, hay otras costumbres en todos los sentidos. Personas maravillosas, pero con características diferentes a nosotros los cubanos. Cuestiones culturales, obviamente. Cuestiones culturales. Una de ellas, por ejemplo, nosotros tenemos un metal de voz alto, adaptarse a hablar bajito, como hablan aquí. Nosotros hablamos muy rápido. Caribeños. Caribeños al fin. Y entonces te adaptas. Te adaptas. Desde que llegué, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como servidor público, como médico en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a los pocos meses comencé a ejercer la medicina privada. Creé mi primera consulta pequeñita acá en el norte de Quito. Esos tiempos eran terribles. Yo llegaba y abría a las 9 de la mañana el consultorio y llegaban las 12 del día y por ahí no se aportaba nadie. Y yo cogía una depresión terrible. Me imagino. Y hoy día le comento a los amigos de los pacientes, ya he visto 7, 8, 10 pacientes, ay, que no venga más nadie, porque ya uno se cansa, ¿no? Y te comentaba que es mi segunda patria. Recuerdo que en abril del 2016, cuando el terremoto, en ese momento yo estaba trabajando en el IE, hicieron un llamado voluntario a quienes querían colaborar en la atención de pacientes en la zona crítica donde se produjo el temblor, y yo me fui para allá. ¿Estuviste allí en la zona cero? Estuve en la zona cero 5 días. Tuve la oportunidad de tratar muchos pacientes, de ver un territorio devastado estructuralmente, devastado las personas psicológicamente. Y eso fue una gran enseñanza para mí. Y yo tuve la necesidad, ya en ese momento estaba la familia aquí, y llegué del trabajo y le dije a mi esposa, mañana me voy para la zona del terremoto. Ella se quedó asombrada, pero llevamos muchos años de matrimonio, ya me conoce. Me dijo, bueno, adelante. Y como si lo he hecho en otros países, estuve trabajando en África, si estoy viviendo aquí, ¿cómo no lo voy a hacer? Claro. Ya en el transcurso de estos 10 años he conocido la cultura ecuatoriana, los hábitos alimentarios ecuatorianos que me gustan mucho. ¿Cuál es tu plato favorito del Ecuador? El yapingacho. ¿El yapingacho? El yapingacho. Pero como cuy también. En mi casa a nadie le gusta y me critican. Es riquísimo. El cuy. Es riquísimo y además muy nutritivo. Sí. Y entonces, llevo 10 años, tengo grandes hermanos, grandes ñaños ecuatorianos, y llegué aquí para quedarme. Ya lo están escuchando. El doctor Reinaldo Torres Artiles, especialista en ozonoterapia y traumatología y experto, por supuesto. Él es especialista, en ortopedia y traumatología y experto en ozonoterapia.
pero de la ozonoterapia vamos a hablar en instantes, porque llevas 10 años en el Ecuador. Eso quiere decir que si le restamos a tu edad estos 10 años, todo el resto del tiempo viviste en Cuba. Sí. ¿Qué extrañas de Cuba? ¿Qué es lo que más extrañas de tu primera patria? Pregunta difícil. De Cuba extraño todo. Sí. A mi familia, a mis amigos, a mis costumbres nativas, al sentarme en la esquina a conversar con mis amigos, a tomarnos un trago de ron, a jugar dominó, todas esas cosas se extrañan. Lo único que no extraño de Cuba es el calor. Hace un calor infernal. Infernal. La semana pasada estuve de vacaciones en las Islas San Andrés, en Colombia, y al tercer día de estar allí, yo estaba loco por regresar a mi Quito. Esto es un aire acondicionado natural. Así es. Entonces, el calor sí no lo extraño, porque yo soy un isleño, pero medio equivocado, ¿no? Sí. Me gusta el frío y no me gusta la playa. Ah, ya ves. Sí, ya ves. Y a mí la playa me gusta solamente para ir a sentarme a la sombra y mirar las olas. Tampoco meterme en el agua, no me gusta. Terrible. Además, no sé, hay cosas que son interesantes de eso, ¿no? Pero bueno, con respecto a esto que te preguntaba, de lo que extrañas de Cuba, ¿qué plato extrañas más de Cuba? Ya hablamos del que más te gusta del Ecuador, que es el yapingacho, que es riquísimo. A mí, en cambio, me encanta el hornado. Sí. Sí, me encanta. Y una buena fritada, por favor. Pero bueno, de Cuba, ¿cuál es el plato que más extrañas? El tamal. El tamal hecho con el maíz cubano. Con chicharrones de puerco, eso lo extraño mucho. Claro. Lo hacemos aquí y nosotros hemos, en la familia, incorporado los hábitos alimentarios. Las niñas mías ya son adolescentes, vinieron muy pequeñas para acá, pero nosotros hacemos comida cubana, famoso con gris, Claro. el puerco, Riquísimo. la yuca con mojo, eso no falta en la casa y sobre todo en los días festivos. Y rico que lo hacen, Sí. rico. Pero sí extraño el tamal con el maíz cubano, Claro, que tiene otro sabor, ¿no? así es, Otro sabor. así es. Has mencionado en 2 ocasiones, no, en 2 no, en varias ocasiones has mencionado en tus momentos de respuestas a mis interrogantes, familia. ¿Qué significa la familia para ti? Oh, la familia para mí es lo más importante que puede tener un ser humano. Es el núcleo elemental de la sociedad, definido así, pero para mí es lo primero, es la familia. Suficiente con eso. Hace un ratito mencionaste a tus hijos, tus hijas también, de hecho adolescentes. Una recientemente cumplió 15 años y la otra los cumple muy pronto. Muy pronto. Esa es la cuarta y la quinta, porque tengo 5 de todas las edades. ¿Querías armar un equipo de béisbol? Claro, casi. Tengo 3 hembras y 2 varones. Claro. De todas las edades. Una de ellas está en España y el otro varón está en Cuba. En Cuba. Sí. Está en Cuba. Los demás están por acá. El Tito, a quien le envío un saludo y a toda tu familia, por supuesto también, que la considero mi familia. Vamos ahora a adentrarnos un poco en el tema central de este podcast. Ozonoterapia. Puede resultar un poco extraño para muchas personas el hecho de que, a ver, el ozono es un gas y es un gas natural. Puede resultar extraño, como me resultó a mí al inicio, que de pronto te digan, no, con ozono, con ese gas, se te pueden solucionar muchísimos problemas de salud. Digo muchísimos y me quedo corto, porque son montones de problemas de salud que se pueden tratar con el ozono. ¿Cuándo tú tuviste tu primer encuentro con esta terapia, con la ozonoterapia? En mi hospital, donde estudié fisioterapia, donde hice
toda la carrera de medicina e hice gran parte de la especialidad En La Habana. en La Habana. Fue donde yo tuve el primer contacto con la ozonoterapia. Fue ahí. Y de ahí para acá he seguido desarrollándola a la par, junto con la especialidad que yo añoro, la ortopedia y la traumatología. Claro. Y otra cosa, con el tema de la docencia. Llevo muchos años siendo profesor. Era el primer profesor de ortopedia y traumatología. Y me gusta transmitir lo que sé. Y además creo que tengo habilidades lingüísticas para poder transmitirlo. Me consta. De hecho, tengo alumnos que son amigos y hermanos míos en la actualidad. Siempre están regados en todo el mundo. Claro. Y siempre me llaman profe, y esto, y lo otro, y esto. Y para mí eso es una parte unida de la profesión. El impartir la docencia, en este caso la docencia médica. Reinaldo podía ser perfectamente locutor. Han escuchado su timbre de voz. Vamos a ver si lo saco de la medicina y lo traigo para acá para trabajar en equipo. Bueno, también, pero no dejar la medicina, ¿no? Ahí está. Tuviste tu primer encuentro con la ozonoterapia en la universidad donde estudiaste. Y aquí en Ecuador la tienes dentro de los tratamientos que reciben muchísimos pacientes que tienes, pacientes de años. Les comento que ya yo he realizado algunos reportajes que están en otros canales sobre este tratamiento y justamente en el Centro Médico Ozono Rey que dirige el doctor Reinaldo. Ahora bien, ¿cómo la humanidad llegó a conocer la existencia del ozono como algo médico? Ya. A ver, primero déjame comentarte que la ozonoterapia es un acto médico. Es un acto médico. Un acto médico que debe ser realizado con profesionales que estén calificados para esto. Primero tienen que ser médicos y después habilitados para ello. Habilitados para ello. La ozonoterapia es la aplicación del gas ozono con fines médicos. Ya. Para que me puedan entender, ¿no? Tenemos que partir de qué es el ozono. ¿Ya? El ozono es un elemento que está en la atmósfera, un elemento natural, que es un elemento triatómico del oxígeno. Es un elemento donde está compuesto químicamente por 3 moléculas de oxígeno. Pero, curiosamente, hay que hablar de 2 tipos de ozono. ¿Cómo 2 tipos de ozono? Exactamente. El ozono bueno y el ozono malo. El ozono positivo y el villano. Exactamente. Así hay una frase que dice que el ozono atmosférico, ángel guardián o villano destructor. Hablemos. La atmósfera está compuesta por múltiples capas. El ozono bueno está en la estratosfera. La estratosfera alrededor de las altitudes de los 25 a 50 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Ahí está el ozono formando la llamada capa de ozono. Claro. Un elemento de vital importancia para la vida del ser humano. Así es. Si no existiera la capa de ozono, no existiera la vida en la Tierra. Exactamente. Desde los años 80 se comenta mucho del
hueco en la capa de ozono, etcétera, etcétera. Entonces, este ozono, este O3, nos protege de las radiaciones ultravioletas del sol. Claro. El sol produce radiaciones, dentro de ellas las radiaciones malas son las radiaciones ultravioletas que producen enfermedades, por ejemplo, el cáncer de la piel, las enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ozono bueno. Y el ozono malo es el ozono que está en la troposfera, a nivel de la superficie De la Tierra. Que está constituido por el smog y la lluvia ácida que producimos desgraciadamente nosotros los humanos. Con la contaminación. Con la contaminación ambiental. Es decir, el daño que le estamos haciendo a la naturaleza genera ozono. Pero lo bueno de este ozono malo es que como está en la superficie de la Tierra y el ozono es un gas muy inestable, al poco tiempo de generado se convierte nuevamente en oxígeno. Pero es un elemento que está a nivel de la Tierra, en la troposfera, haciendo daño a esta vida humana. O sea que acabamos de conocer que existen dos tipos de ozono, el bueno y el malo. Y justo de cuáles de esos dos se extrae el ozono médico con el que tú haces las terapias, la ozonoterapia. Es otra cosa. Ahí es otra cosa. Es decir, el gas que se utiliza en la ozonoterapia es a partir del oxígeno medicinal, del oxígeno puro, 100%, grado médico. ¿Ya? Ese oxígeno es sometido a una descarga eléctrica de alto voltaje en un generador médico, insisto, médico, porque después vamos a hablar de otros generadores que no son médicos. A través de esa descarga eléctrica en ese generador médico se convierte en O3. Y ese gas, hoy llamado gas de la vida, que tiene un olor característico, es el que utilizamos en la ozonoterapia. Ya. Y acabas de mencionar algo muy interesante que dices que tiene un olor característico. El olor del ozono es ese que, creo que en algún lugar leí eso, sí, lo leí, que mucha gente dice cuando comienza a llover y está relampagueando, ese olor a tierra húmeda, que rico, qué agradable es. ¿Ese realmente es el olor del ozono? Sí, realmente. La historia habla que en el año 1785 un neerlandés llamado Martin van Baron descubrió la existencia del ozono trabajando en el laboratorio. Era un químico físico, estaba en ese momento haciendo experimentos con chispas eléctricas y por encima del agua, y sintió un olor característico. Posteriormente, medio siglo más tarde, Christian Friedrich percibió el mismo olor, que le llaman olor a acre, y lo reconoció como el olor que percibía después de una descarga eléctrica, después que caía un rayo. Hoy se habla también del olor que producen las olas del mar al impactarse en la orilla, como el oxígeno, produce un olor característico. Y este nombre, a partir de esta fecha, en 1839, se logró ya aislar el compuesto gaseoso
y se le puso ozono, que viene del griego oseín, que quiere decir tener olor. Ese es el nombre. Es decir, el ozono es del griego oseín, que significa tener olor. Ah, mira qué interesante. Es decir, eso es un elemento, como había dicho al principio, vital en la vida, y que en el decursar del tiempo, a principios del siglo XIX, se comenzó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial con fines terapéuticos. Porque dentro de los elementos importantes que tiene el ozono, tiene características importantes, que es desinfectante, desodorizante y oxigenante. Entre otras. Entre otras. Entonces, estas propiedades, sobre todo desinfectantes, fueron las que se utilizaron por el jefe Wolf, por el jefe de los servicios médicos del ejército alemán, en la cura de las heridas. Desde ahí empezó el uso médico del ozono. Cuando te pones a leer hay muchas versiones, pero la que más se adapta es la que los textos clásicos de la ozonoterapia es esta. Ya ven, desde hace tantos años comienza a utilizarse el ozono con motivaciones médicas. Ahora bien, Reinaldo, hagamos una pausa para después conocer al respecto, continuar conociendo sobre la ozonoterapia, la utilización del ozono con fines médicos, en fin. Quiero hacer una pequeña pausa porque, ponemos en contexto. En este momento, y muy importante que ponga en contexto, porque muy probablemente han escuchado en la grabación, aunque nuestros micrófonos tienen reductores de ruido, pero han escuchado seguramente golpeteos y movimientos en un segundo plano, es porque al lado se están haciendo trabajos de construcción. Así que no se preocupen, no es su audio, es simplemente que está ocurriendo eso cerca de nosotros, y por eso escuchan esos sonidos. Y no es un temblor tampoco. No es un temblor, aunque son tan normales aquí en el Ecuador. Y esperemos que no ocurra. Si ven el teléfono de ustedes moverse mientras están viendo el video, quizás es porque ocurrió, pero hasta este momento no. Bien, Reinaldo, una pausita para refrescar en el entorno de esta información tan valiosa que estás aportando. Deben ser las 3 y pico de la tarde en el momento en que estamos grabando este podcast aquí en Quito, la capital del Ecuador, y se acerca el horario de la cena. Esta pregunta me gusta hacérsela a los amigos. Si tuvieses que invitar esta noche a una cena a una persona muy especial, o no sé cómo tú quieras denominarle, puede que sea especial esa persona por determinadas razones, ya sean positivas o negativas, en fin, lo que sea, pero una persona que esté viva o fallecida ya, o que sea un personaje de ficción, lo que sea, si tuvieses que invitar a una persona a una cena esta noche, ¿a quién sería? A mi padre. ¿Por qué? Porque es mi ídolo, fue mi ídolo, es la persona que me formó, que me enseñó valores en la vida, esos que hoy lamentablemente se han perdido. Y mucho. Un hombre intachable, junto con mi madre. Yo soy el 7º hijo del matrimonio de mis padres, de una familia muy unida. Y gracias a su esfuerzo, a su voluntad, a su sacrificio, somos todos los que somos hoy, sus hijos, los que estamos y lamentablemente los que no estamos. Entonces invitaría a mi padre y a mi madre. ¿Y qué les dirías en esa cena?
¿qué les diría? Ambos están fallecidos. Los dos están fallecidos. ¿Qué les dirías en esa cena de hoy en la noche? Siempre están presentes en mi vida, en todo momento. Bien. Han escuchado. Hace unos instantes nos dijo su concepto de familia, de por qué era tan importante la familia para él, y ahora nos comenta de que justamente las dos personas que invitaría a esa cena esta noche serían a su padre y a su madre. La familia, núcleo fundamental de la sociedad, lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Protejan a su familia. Regresamos al tema del ozono. ¿Cómo se utiliza el ozono desde el punto de vista médico? Porque puede resultar extremadamente extraño para las personas. Un gas, el gas es volátil, el gas se escapa, en fin. ¿Cómo se utiliza el ozono médicamente? Bien, partimos de la base que la ozonoterapia es parte de la llamada medicina bioxidativa. ¿Qué cosa es la medicina bioxidativa? Es las terapias que utilizan el oxígeno. Ahí estamos hablando de la luz ultravioleta, de la cámara hiperbárica, de la carboxiterapia y de la ozonoterapia. Este tema es un poco controvertido a nivel mundial. Unos dicen terapias alternativas, otros dicen terapias complementarias, terapias naturales, en fin. Para mí, en lo particular, lo resumo como parte de la medicina natural bioxidativa. Porque estamos utilizando un elemento natural que es el oxígeno. Es decir, la ozonoterapia es la utilización del gas ozono con fines médicos por los diferentes elementos que actúan, sin atiborrarlos en terminología médica, a nivel bioquímico que hace, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero hablarles antes de adentrarme en la ozonoterapia con fines médicos, que existen otros usos del ozono. El ozono industrial, ozono en la agricultura, en diferentes esferas de la vida, por las propiedades estas que dije, de desodorizante, desinfectante y oxigenante. Hoy todos conocen el agua purificada, ozonizada, el lavado de las frutas con agua ozonizada, y algo que estuvo muy en boga, yo lo utilizaba desde antes, cuando la pandemia de COVID-19, que era los ozonizadores ambientales. Estos ozonizadores crean una capa, un efecto olorizante, cambia el olor. Tú llegas a mi consultorio y cuando entras, tú has estado ahí, sientes el olor a limpio. Así es. Un olor agradable que es el ozono. A diferencia del uso médico, estos ozonizadores ambientales, ozonizadores industriales, en los campos, aquí en el Ecuador, en los campos de plátano se utiliza el agua ozonizada. ¿Así? Sí, este es un país altamente productor y exportador de banano. Así es. Y se le hace tratamiento con agua ozonizada. Se le riega para eliminar todas las bacterias, virus y hongos, porque estos son una de las propiedades que después les quiero hablar en relación al ozono. Este toma el ozono ambiental, que no es un ozono 100% puro. Por lo tanto, ese no se puede utilizar con fines médicos. ¿Ya? Claro. Ese Entiendo. es otra cosa. Es el ozono, vamos a llamarle, de uso doméstico, de uso industrial. Pero el ozono médico, repito, es con el uso del oxígeno medicinal.
Ya. A partir de esa base es importante conocer los elementos de la ozonoterapia. Entonces, este gas, que es el llamado gas de la vida, tiene múltiples efectos. Dentro de eso mejora el metabolismo del oxígeno. ¿Por qué? Es un gas que, como dije, es muy inestable, pero es más soluble que el oxígeno. Y al entrar en contacto con los líquidos corporales, el plasma de la sangre, los líquidos intersticiales, ayuda a la transformación y a la transportación, mejor dicho, de la hemoglobina. Por lo tanto, mejora la oxigenación del organismo. Ejemplo, se utiliza la ozonoterapia con magníficos resultados, bien demostrados en el mundo de hoy, en el cáncer. ¿Por qué? Las células neoplásicas, esas células malignas, no tienen oxígeno. Y al aportarle una gran cantidad de oxígeno, no las deja que se repliquen, que se reproduzcan. Oiga bien, no es que el ozono cura el cáncer, no, pero inhibe el crecimiento de las células malignas. Otra acción o efecto biológico del ozono es en el sistema inmune. Produce una estimulación del sistema inmunológico. Porque al activar, repito, no voy a explicar los mecanismos fisiopatológicos porque sería muy largo y no vale la pena en este entorno, eleva las células que nos defienden de las agresiones externas. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos. Por ejemplo, en el asma bronquial, en el cáncer, como dije, en las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, etcétera, etcétera, sin entrar en muchos detalles médicos. Regulan el estrés oxidativo. ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué enfermamos? Por exceso de estrés oxidativo. Nos oxidamos. Y este gas de ozono tiene un mecanismo que combate ese estrés oxidativo. Por lo tanto, mejora. Otro de los efectos importantes del ozono es el efecto antibacterial. Mata bacterias, el efecto antimicótico y el efecto antiviral. Rompe la bacteria, demostrado desde el siglo XIX, como hacía referencia en la Segunda Guerra Mundial, desde esa fecha se utiliza. Experiencia, última experiencia en el mundo con la pandemia. En España, en Rusia, en Alemania, aquí en el Ecuador, se utilizó el ozono para tratamiento del COVID y como profilaxis, porque está demostrado que rompe la envoltura del virus que se llama cápside, rompe la cápside y destruye el virus. ¿Por dónde entraba el virus? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Por las vías respiratorias fundamentalmente, por eso el uso del nasobuco. En España se comenzó a utilizar el aceite ozonizado aplicado en las mucosas para la profilaxis del COVID-19 y dio magníficos resultados. Otro importante efecto biológico del ozono es que es un regulador metabólico. Es decir, controla los niveles de glicemia, controla los niveles de colesterol y de triglicéridos, controla el ácido úrico en las diferentes vías y formas de administración
que ahorita podemos, si quieres, hablar un poquito de las vías de administración y actual liberación de autocatoides, que son sustancias que se liberan para el alivio del dolor. Por eso, dentro de sus efectos biológicos, tiene un alto poder como analgésico y como antiinflamatorio. Ese es el que más yo uso en mi especialidad, que es la traumatología. Yo aplico casi todas las vías de utilización del ozono. Entonces, el ozono se utiliza de dos formas: vía local y vía sistémica, o vía general, para que me puedas entender, ¿no? Ya, ahora te voy a aclarar algo. Yo soy un simple mortal. Yo no soy médico. Por eso. ¿Vía local y vía qué? Sistémica o general. Ahí vamos. Ahí vamos. Explícanos eso, porque la vía local es la aplicación local de este gas. Dentro de eso, por ejemplo, en la mano. Dentro de eso están ¿cuáles? Los aceites. Ya. Ahí, el uso de los aceites ozonizados generalmente son el aceite de girasol o el aceite de oliva, que se le hace un proceso de ozonización y se utiliza con fines médicos. Por ejemplo, para las afecciones de la piel, la dermatitis, la dermatitis del pañal en los niños, la onicomicosis o el hongo en las uñas. También para eso. Para las hemorroides. Ya. Para el herpes. Y tomado el aceite ozonizado, en Cuba desde hace muchos años y en el mundo entero se utiliza para el tratamiento de ese germen que es el Helicobacter pylori, que está asociado a la úlcera gástrica, al duodeno, a la gastritis crónica. Mata el Helicobacter pylori. Y de forma local también son las infiltraciones, que es la que entra en el campo de la traumatología. A través de una jeringa, usted carga el ozono y con una aguja bien fina, usted introduce el ozono, ya sea por vía subcutánea, a través de la piel, por vía intramuscular o por vía intraarticular o por vía endovenosa, que ya es de la parte general. Entonces, estas son las vías locales. Además, se utiliza el gas de ozono también, por ejemplo, en el tratamiento del pie diabético, una patología presente bien difícil de tratamiento, que cuesta lamentablemente muchas extremidades todavía hoy en el mundo, amputaciones. Se utiliza en bolsas, en un material que es específico, ahí tenemos que hablar algo de eso también ahorita, que soporta el ozono. Se le pone la bolsa dentro en el pie al paciente, se le hace un vacuum, se le extrae todo el oxígeno, los gases que hay dentro, y se le insufla el ozono. Esas son las vías locales. Ahí no hay problema, ¿verdad? Ya, estoy entendiendo. No eres médico, pero usted es una gente bien inteligente. Voy entendiendo. Entonces, las vías sistémicas o vías generales son las que se utiliza el ozono a través de introducirlo en el organismo. ¿Cómo? Está la autohemoterapia mayor, sencillo. Saca sangre como si fuera a hacer una transfusión de sangre, esa sangre se ozoniza y se vuelve a retransfundir. ¿Ya? Esa es la menor. La mayor. La menor saca sangre de la vena, 5 cc, la mezclas con 5 cc a una concentración X, que no vamos a hablar de ese término, la mezcla, una cosa muy interesante, más aquí en el Ecuador, donde estamos a gran altura, la oxigenación es poca, la sangre nuestra aquí en el Ecuador es bien oscura, y entonces cuando usted la mezcla con ese
ozono se vuelve roja rutilante y esa la ponemos en la nalga. ¿Ya? Y otra de las formas es la utilización de la solución salina ozonizada. Solución salina es el suero fisiológico normal de los frasquitos que venden en la farmacia. Claro, no esos frasquitos, porque esos frasquitos tienen plastificantes que hacen daño, son con materiales inertes al ozono, hablemos así. La utilización, y cuidado con eso, porque puedes llegarte al lugar y ver un fenómeno de esto que a mí me ha pasado. Son el uso de materiales inertes donde usted lo mezcla con la solución salina y lo perfunde a través de una vía venosa. Hoy día se utilizan otras vías generales. La primera que se utilizó, que se sigue utilizando, que es para mí una de las mejores vías, es la insuflación rectal. Es decir, a través de una cánula, una manguerita finita, se introduce por el ano y se insufla ese ozono. Ahí a nivel del intestino, del recto sigmoide, tenemos una gran vascularización. El ozono penetra inmediatamente y pasa al torrente sanguíneo. Y hoy, para el tratamiento del cáncer sobre todo, se está utilizando, ya más reciente, el uso intraperitoneal. Es decir, usted pincha dentro de la barriga, que hay una capa que es el peritoneo, que envuelve todas las vísceras y deposita el ozono. Eso, en sentido general, son las vías más importantes de utilización de la ozonoterapia. Súper interesante. Me siento como si hubiese asistido en la universidad a una clase magistral sobre este tema. Y sabes algo, entonces la vía más efectiva es intrarrectal. No es que sea la más efectiva, es una de las más efectivas. Cada cosa con cada enfermedad. Por eso no hay enfermedades, hay enfermos. Claro, un libro independiente cada uno. Claro. Y ahora me acordé de algo que vi recientemente en una red social, cuando mencionaste esta vía, y casi me río, ¿no? Porque me acordé de esa publicación. Cuando quisimos ver a un bebé en el vientre de una madre, inventamos el... Ya te estás riendo. Yo te lo mandé a ti. Inventamos el ultrasonido. Cuando quisimos ver dentro de la cabeza de las personas el cerebro, inventamos el electroencefalograma, ¿no? La tomografía y la resonancia. Cuando quisimos ver los huesos, inventamos el rayos X. Caramba, ¿y por qué no se ha inventado nada y seguimos con esa misma exploración prostática? El tacto rectal. El tacto rectal. Sí, se me olvidaba decirte. Muy, muy chistoso eso. Y que la ozonoterapia rectal, por vía rectal, es la vía fundamental de utilización en el niño. Ya. Porque además la ozonoterapia, se me había olvidado comentarte, se utiliza tanto en el adulto como en el niño. Muy importante eso. Hablemos de algo, contraindicaciones. ¿Qué pacientes no pueden utilizar o en qué pacientes no se puede usar la ozonoterapia? En muy pocos. Esto, por ser un gas natural, no produce alergia, no están descritos pacientes alérgicos al ozono. Y donde no se debe utilizar es en los pacientes que tienen hipertiroidismo descontrolado. Es decir, en un paciente que tenga un crecimiento de la glándula tiroides que esté descontrolado. Esa patología no se puede utilizar y en el país no se ve casi. Aquí el Ecuador es endémico del hipotiroidismo, pero no del hipertiroidismo. En trastornos plaquetarios o trastornos sanguíneos, donde hay un trastorno a nivel de las plaquetas, no se debe utilizar.
porque puede aumentar el sangramiento. En una enfermedad extremadamente rara, nunca en 40 y pico de años que en la universidad de los graduados he visto un paciente con favismo, se llama así favismo, es un déficit de una enzima, no se debe utilizar. Y en la embarazada se puede utilizar con cautela. Y en los trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares agudos, donde el paciente está descompensado. Porque ya sí se usa en el accidente vascular encefálico, en el Parkinson, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene grandes problemas con eso. Mientras el individuo que le aplique el ozono esté calificado, utilice un generador de ozono certificado con todos los insumos para la ozonoterapia adecuados, los riesgos son mínimos. No duele la pinchadita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, y esa pinchadita a veces existe en personas, no me incluyo, que nos molesta un poquito, ¿no? Sí. Pero bueno. Vamos ahora, Reinaldo, a ver, yo quiero dar testimonio y para que le conozcan, vayan al Facebook de Ozono Rey, allí se van a encontrar justamente, tienen que buscarle, los reportajes que yo le hice personalmente a Ozono Rey, el Centro Médico Ozono Rey, Centro Médico de Ozonoterapia y Traumatología. Hice uno recientemente, yo creo que no llega a un año, el último que hice, ¿no? sí. Pero el primero fue justo cuando nos conocimos, hace ya unos cuantos años atrás. En aquella época conocí a pacientes que recién iniciaban su tratamiento con la ozonoterapia, que ya hablaremos de ello a seguidas, y les vi en condiciones realmente físicas, preocupantes. Hay el testimonio de varios pacientes que tuve en aquella ocasión que son fabulosos, pero más fabulosos aún fueron los testimonios de estos mismos pacientes a los años. Hay una señora que no recuerdo su nombre, que es un caso, yo diría que representativo de los beneficios del ozono, en el que no recuerdo el nombre de ella, Fátima Alcíbar. Cuéntanos cómo llegó esa paciente. Saludos para Fátima. También mi saludo, Fátima. Fátima fue una de las primeras pacientes por allá por el año 2014 que me llegó. Una paciente con una enfermedad del disco intervertebral lumbar, con hernias discales, que había sido evaluada, valorada con múltiples tratamientos, le habían pronosticado que a los 6 meses no podía caminar más. Todo esto, señores, lo expresó libre y voluntariamente ella. Estos reportajes que me ha hecho Giovanni han sido así, flash, sin preparar a nadie. Así es. Y con los pacientes que han llegado en ese momento. Y entonces Fátima Alcíbar estaba desahuciada. Tenía, además de las hernias discales, una sacroileitis bilateral y le hicimos tratamiento de ozonoterapia, también combinada, en otro momento podemos hablar, con el plasma rico en plaquetas ozonizado, y fue su salvación. Ella dice que yo soy su Dios. Después del Dios que está en el cielo, que yo soy su segundo Dios, y ella ha evolucionado muy bien. Ella, sí, la vi perfectamente. A cada rato ella viene a saludarme. Igual, como eso, hay miles y miles. No, son varios. Pacientes, ¿no? Sí. Recuerdo una señora
esmeraldeña, gordita, que me la trajeron literalmente en camilla al consultorio. Yo la examiné, le hice una sesión de ozonoterapia y esa paciente, le cuento, a mí fue el primero que me sorprendió. Esa paciente obesa además, se levantó de la camilla y me miraba al techo y decía, ¿y esto? ¿Cómo fue? ¿Esto es un milagro? ¿Qué usted me hizo? Le digo, no, esto no es un milagro, este es el gas de la vida, ¿no? Y se fue prácticamente de un dolor, Eva, en la clasificación del dolor, de 10-10 se fue en 2 en 1, aliviada prácticamente completa. Después ya continuó haciendo su terapia, esto hace ya como 3 o 4 años. Siempre recuerdo muy gratamente a esta paciente, porque además cuando venía a hacerse la otra sesión, me traía encocado. Encocado esmeraldeño. Esmeraldeño, exquisito, riquísimo, ¿no? Y entonces, la última anécdota que tengo interesante es una señora. Yo los nombres los recuerdo muy poco de los pacientes. La cara no se me olvida, pero los nombres son muchos. No tengo mucha retentiva para los nombres. Y esta viejita, de 85 años actualmente, yo le hice el tratamiento y yo no recordaba los años que fue. Y llega hace 2-3 meses aproximadamente al consultorio y cuando llegué yo me acuerdo de su cara, pero no me acuerdo de su nombre. Y le digo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, doctor, bien. A ver, dígame su nombre. Busco en la historia clínica y veo que yo le había hecho tratamiento hacía 5 años. Tratamiento de ozonoterapia para las rodillas. Yo pensé, como lamentablemente hubo tantas muertes durante la pandemia y muchos pacientes dejaron de venir, no sabemos. Claro. Sí, lamentablemente fallecieron. Pero bueno, ahí estaba la señora. ¿Cómo se siente? Me dice, doctor, bien. ¿Hace qué tiempo? Ya había comprobado en la historia clínica, yo le hice el tratamiento. Como 5 años, doctor. Le digo, ¿y cómo usted está? Dice, yo bien, pero me está empezando a doler como la primera vez y vengo a reencaucharme. Así mismo. Son experiencias muy, muy lindas. Ya como llevo ya varios años acá, me encuentro los pacientes en el mercado, en la calle, en la playa, y es una gran satisfacción, es una bendición que lo recuerden a uno y que le digan que está al lado, mira, este es el doctor que me curó, que me salvó la vida, etcétera. Eso es lo más reconfortante que tiene. Claro que sí, claro que sí. Como ustedes pudieron apreciar y seguramente si entraron a este video fue precisamente por lo que dice la miniatura, lo primero que le aparece a usted cuando aparece este video, es precisamente porque es una cura sin medicinas, o al menos sin la medicina que estamos acostumbrados, ¿no? Se curan las personas realmente con la ozonoterapia y se alivian realmente con la ozonoterapia. A mí en lo personal me consta que es así. Y quiero, a ver, en este momento, Reinaldo, vamos a hacer un ejercicio rápido. En este momento puede haber muchísimas personas allí que viven en Quito o en cualquier otra provincia del Ecuador y que deseen tener contacto contigo para informarse en lo personal de algún padecimiento que tienen, si pueden acceder a ese tratamiento de la ozonoterapia. Por ejemplo, ¿qué padecimiento pudiese tener una persona en este momento por el cual pudiese acudir a la ozonoterapia? Mencióname algunos de los padecimientos. Dentro de las enfermedades que se tratan con la ozonoterapia, estamos hablando de los trastornos osteoarticulares. Estamos hablando de artrosis, sobre todo artrosis en la columna, artrosis en la cadera, artrosis en la rodilla, cualquier articulación.
de las tendinopatías, es decir, de las enfermedades de los tendones. Las más frecuentes son las tendinitis del manguito de los rotadores, en el hombro, las tendinitis de Kerbein, que es acá en la muñeca, las epicondilitis, que son tendinitis de los músculos en el codo, tanto epicondilitis lateral como epicondilitis medial. Los trastornos también de las tendinopatías del Aquiles, en el tobillo, del tendón rotuliano, las bursitis, la bursitis trocantérica, es decir, un sinnúmero de enfermedades que pueden ser tratadas con este método de tratamiento. Además, por ejemplo, el tratamiento con magníficos resultados, el tratamiento de las hernias discales, tanto en la región cervical como en la región lumbar, patología con bastante incidencia acá en nuestro medio. Se puede tratar la fascitis plantar, los espolones calcáneos, la cervicalgia, la dorsalgia, eso desde el punto de vista osteomioarticular, incluyendo además las lesiones miotendinosas, rupturas musculares frecuentes en el tendón de Aquiles, frecuentes en los gemelos, en la pierna. Además desde el punto de vista general, este método de tratamiento de la ozonoterapia se utiliza en las enfermedades que hay un déficit de un trastorno inmunitario, es decir, donde hay un componente etiológico causante de un déficit del sistema inmune. Estamos hablando de la fibromialgia, tan frecuente en la mujer, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, muchas cosas más. Entre otras. Se puede complementar siempre con el tratamiento de base de la medicina normal, por ejemplo, en el tratamiento de la diabetes mellitus, de la hiperlipidemia, tanto de colesterol como triglicéridos, se utiliza con mucha eficacia, sobre todo en el control del temblor. Mágicamente, he tratado varios pacientes con enfermedad de Parkinson y mejoran ese temblor de cuentamoneda que tienen los pacientes de Parkinson, mejora en el asma bronquial, en el enfisema pulmonar y en el cáncer, como había dicho. Es decir, sin creer ni propagandizar que el gas de ozono lo cura todo, pero casi todo, pero actúa a nivel de muchos órganos y sistemas de forma muy efectiva. Les comento, yo comencé el estudio de la ozonoterapia por algo casual. Yo no creí en eso. Al principio yo tampoco lo creía. Yo soy médico occidentalista, además soy cirujano y no creí en eso. Pero ya en mi país, en el hospital, tenía que hacer un diplomado y me mandaron a hacer un diplomado en oncología de texto y lo hice en ozonoterapia. Y cada día, señores, me convenzo más lo maravilloso que es el ozono. Realmente, ese nombre es... Entonces, hay algo importante que tú hacías referencia ahorita, Giovanni, que cura sin medicina. ¿Ya? Justo por eso, discúlpame que te interrumpa, Reinaldo. Hemos conversado tras cámaras sobre esto, pero es bueno que dialoguemos al respecto ante las cámaras, porque la sociedad tiene que saber, la sociedad tiene que conocer. ¿Por qué razón tratamientos tan efectivos como este, tan importantes, tan vitales,
quedan relegados, se silencian, no se toman en cuenta por determinados sectores de, digamos, de los países, para no ser específicos en ello, ¿no? Claro, mira, como tú decías, y hay un científico alemán que dijo una frase hace muchos años que se rehúsa el uso de la ozonoterapia porque cura sin medicina. Repítelo. Se rehúsa el uso de la ozonoterapia porque cura sin medicina. Ya. Van entendiendo el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué prima? Lo vivimos durante la pandemia, la industria médico-farmacéutica. No quiero complicarme mi vida en hacer alusiones que no valen la pena, pero la industria médico-farmacéutica hay muchos factores económicos. Entonces, para que me entiendan, el ozono no se puede almacenar, no se puede transportar, no se puede vender, ni hay que utilizarlo en el lugar donde lo genera. Y entonces, es una terapia que es rápida, buena y económica, buena, bonita y barata. Las 3B. Y entonces eso crea un problema económico de las grandes industrias, donde la relegan por ahí. Ustedes pueden buscar, los invito a que busquen en internet, en el doctor Google. Dice, la ozonoterapia es una pseudociencia. Después busquen de la Asociación Española de Ozonoterapia, de la doctora Adriana, toda la lucha que tuvo hasta que logró reconocerla. Y hoy día, más de 60 países aplican la ozonoterapia. Hay más de 50.000 ozonoterapeutas en el mundo. Son cifras bastante recientes. Acá, en el Ecuador desde el año 2011 es miembro de la Federación Internacional de Ozonoterapia. Acá en el Ecuador hay una sociedad ecuatoriana de ozonoterapia. Y en el mundo entero, cada día se utiliza más la ozonoterapia. Entonces, por este problema puramente económico, es que no se conoce tanto esto que ya tiene más de 200 años, ¿no? Así es. El ozono descubierto y el uso del gas de ozono con fines médicos. Ozonorrey, como dije al inicio del programa, es un centro médico de ozonoterapia y traumatología. Lo dirige mi amigo el doctor Reinaldo Torres Artiles y está ubicado en las calles General Ulpiano Páez, sobre la General Ulpiano Páez, casi a esquina a Alonso de Mercadillo, en el sector La Mariscal, aquí en Quito. ¿Y cuál es el número de teléfono al que deben comunicarse para reservar cita? 096 90 28 922. Puedes poner pausa al video, retroceder un momentito, anotar el número y tenerlo bien reservado. En lo personal, todavía no hemos terminado la entrevista, pero en lo personal lo recomiendo absolutamente 100%, porque soy testigo, doy testimonio de los resultados obtenidos en múltiples pacientes con la ozonoterapia. Esto sin demeritar, por supuesto, la especialización que tiene mi amigo Reinaldo, el doctor Reinaldo Torres Artiles, en traumatología, porque en su centro médico no solamente, se dan ozonoterapia, sino también otros servicios, como cuáles, por ejemplo. Consulta ortopedia y traumatología, tanto a adultos como a niños. Se hacen ecografías musculoesqueléticas. Contamos con un equipo de resonancia magnética cuántica que hace un escáner a todo el organismo, una resonancia magnética nuclear. Y hacemos también rehabilitación y
la utilización del plasma rico en plaquetas ozonizadas. Ahí me quiero detener, en el plasma rico en plaquetas ozonizado, porque es uno de los protagonistas dentro de tus tratamientos. ¿En qué consiste? El plasma rico en plaquetas es un método de tratamiento donde se utilizan los factores de crecimiento celular. ¿En qué consiste el método? De forma muy rápida y sencilla, en la extracción de sangre venosa. Esta sangre se le realiza un proceso de centrifugación donde se separa la parte roja de la parte del plasma. Dentro de la parte del plasma se obtienen una parte que es la parte que está más pegada a la capa leucocitaria, es decir, a la parte roja. De ahí se obtienen los factores de crecimiento celular o los factores plaquetarios. Y estos se utilizan para utilizarlos ellos hay varias formas. Una de ellas es la activación de estos factores con medicamentos como el gluconato con el calcio, pero yo lo activo con el ozono. Está demostrado de hace varios años ya, unos 10, 15 años tampoco, tanto que la activación del ozono a los factores de crecimiento celular producen un sinergismo y se repotencian hasta un 300% si lo activas con ozono, si lo activas con otro tipo. Entonces, estos plasma rico en plaquetas ozonizados se utiliza como regenerador. ¿A dónde? En muchísimos lugares. Yo lo utilizo sobre todo en las articulaciones. Estamos hablando hombros, ruptura del manguito rotador, artrosis de rodilla, hernias discales, artrosis en la cadera como regenerador, y lo utilizan también con fines cosméticos, con fines estéticos, que no es el tema mío, y zapatero a su zapato. El PRP, plasma rico en plaquetas ozonizado, en el caso del Centro Médico Ozono Rey. Regresemos ahora, Reinaldo. ¿Influye en algo el estar, aquí en Quito estamos a una altura promedio de 2.800 metros sobre el nivel del mar? Estamos en las faldas del volcán Pichincha. Para aquellos que no conocen la capital ecuatoriana, cuando digo en la falda del volcán Pichincha, es en la falda del volcán Pichincha. O sea que si el volcán solamente chasquea la lengua, nosotros lo escuchamos como si estuviese en la cama de nosotros. En la falda del volcán Pichincha. Este es un tema súper interesante que lo hemos abordado recientemente con el científico Teófilos Trulkeridis, el griego geólogo que radica en el Ecuador, y les invito a ver ese video. De paso, suscríbase en este momento, suscríbete ahora en este momento, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen avisos cada vez que realicemos alguna publicación. Y si te va gustando este contenido, que estoy convencido de que te ha gustado, me regales un like aquí debajo del video y que realices también tu comentario. No solamente yo te voy a responder, no solamente mi equipo, sino también Reinaldo, el especialista en ortopedia y traumatología y además experto en ozonoterapia, director del Centro Médico Ozono Rey aquí en Quito. ¿Afecta de alguna manera al organismo desde el punto de vista traumatológico, óseo, en fin, vivir a tantos metros sobre el nivel del mar? A ver, ese es un tema bien complicado. El vivir a tanta altura produce un déficit de oxígeno. Este déficit de oxígeno, el organismo, a través de mecanismos reológicos, se adapta a vivir con poco oxígeno. La diferencia de nosotros que vivimos en la costa, en la sierra, a la costa, es completamente diferente. Un ejemplo de ello te lo explicaba cuando hablaba ahorita. Si tú te das un pinchazo
la sangre aquí es negra. Aquí encima de la sierra. En la sierra. Y vas a la costa y la sangre es roja, rutilante. ¿Por qué? Por el nivel de oxigenación. Hasta donde dan mis conocimientos, este tema de la altura, no hay una relación directa con la patología del sistema osteomioarticular. Sí pasa lo contrario con el frío. Aquí vivimos, además de bien alto, con bastante frío. Y entonces el frío sí produce manifestaciones más frecuentes de dolores articulares, sobre todo en las personas de la tercera edad, porque ya sus mecanismos de control de temperatura no están normales, ya tienen sus trastornos, y esto sí produce, y por eso muchísimas anécdotas de pacientes que viven en la costa y vienen a vivir acá a Quito, dicen, no, este frío me pone los huesos a tronar. Me ponen los huesos a tronar. Y sí, estos cambios de temperatura ambientales sí producen la sensación de dolor. No es que porque tú vivas a tal altura y esto tú vas a tener más artrosis que yo, no. Pero la sintomatología dolorosa sí se ve igual en tiempo de lluvia. Cuando usted está operado, tiene un material de osteosíntesis en el organismo y tiene el Instituto de Meteorología informándole que va a llover, ¿no? Sí. Entonces, estos mecanismos dados por el ciclo circadiano, los diferentes horarios, sí tienen algunas consecuencias a nosotros que estamos ya acostumbrados a vivir alto y frío. El doctor Reinaldo Torres Artiles, lamentablemente el tiempo no me da para mucho más, porque no quiero alargar demasiado el podcast como ocurre en otros casos. De ozono podemos estar hablando horas y horas, pero no es el entorno, ¿no? Solo me resta decirles que nos visiten, que tengan sus propias experiencias y que siempre tenga presente que tenemos un eslogan que dice, vive feliz. Y vas a vivir feliz, seguramente que vas a vivir feliz con un tratamiento de estas características. En primer lugar, porque no estás invadiendo tu cuerpo con ningún producto químico. Es un elemento natural de la naturaleza que estás recibiendo. La naturaleza es sabia. La naturaleza nos da todo. Los alimentos, la medicación nos la da natural también. Claro, existe la medicina también convencional que conocemos en estos momentos, la medicina química, entre otras, pero debemos mirar hacia atrás y ver aquellos tratamientos que podemos recibir sin necesidad de invasiones químicas a nuestro organismo. En lo personal, yo sugiero, recomiendo encarecidamente que si tienes algún padecimiento de los mencionados u otros en los que no se hayan mencionado en el podcast por el doctor Reinaldo, que le llamen de inmediato al número de su consultorio para que reciban información y puedan reservar su cita. Reitera el número, Reinaldo. 096 90 28 922. En Quito, en el sector de La Mariscal, en la calle Ulpiano Páez y Alonso de Mercadillo. Aquí está Ozono Rey, una cura sin medicinas, un alivio además sin medicinas, con tu cuerpo recibiendo de la naturaleza la curación, ese alivio tan importante para vivir feliz. Reinaldo, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti, un placer haber compartido este momentico contigo. Un momento que va seguramente a generar mucho tráfico hacia el canal, porque la salud es imprescindible. Sin salud no podemos tener absolutamente nada más. No podemos ni siquiera pensar con claridad. Así que ya lo saben, Ozono Rey, 10 años, por cierto, cumple Ozono Rey en el 2024. Espera por ustedes para que vivan felices. Sean buenos.
Llegamos a ti gracias a Cejas Perfectas Eyebrow, una historia de manos expertas llevando perfección a tu rostro y haciendo brillar tu autoestima con la ciencia al servicio de tu belleza. Cejas Perfectas Eyebrow te recibe en sus 6 locales en Quito y Valles y puedes agendar tu cita a través de los teléfonos 099-393-4977 y 098-459-8278, también por WhatsApp. Las cejas, el marco del rostro y los ojos, la expresión del alma. Búscanos en redes sociales y visita nuestra página web para más información. Nuestro nombre lo dice todo. Cejas Perfectas Eyebrow. Ozonorrey, Centro Médico de Traumatología y Ozonoterapia, calle General Ulpiano Páez, 2426, entre Luis Cordero y Alonso de Mercadillo, sector La Mariscal, en Quito. O llama al Dr. Reinaldo Torres al 096-902-8922. También te ofrece consultas de traumatología y tratamientos con ozonoterapia a domicilio. Ozonorrey, vive feliz. Hotel Inti, el sitio ideal para tu estancia en Quito con una majestuosa vista del emblemático Parque Elegido. En la avenida Tarqui 6 de diciembre cuentas con todo lo que necesitas, también con opciones económicas. Infórmate o reserva a través del 099-937-8583. Hotel Inti, inspirado en las montañas de los Andes, en el corazón de Quito, creando experiencias. Calvo y claro.